Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque primeramente dijo Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está hablando el Señor Jesucristo puramente de la iglesia, queridos hermanos. Cuando el Señor hablaba en su palabra, hablaba de la iglesia, queridos hermanos. Hablaba de los creyentes, no hablaba del mundo, porque dice que el mundo no le ve ni le conoce, no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice claramente que nosotros somos la lumbrera de Él, nosotros somos los que alumbramos a aquellos que andan en tinieblas y en oscuridad. Esto que estoy predicando ahora es conforme el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, la venida de Jesús inesperada. Esa es la primera venida de Jesucristo. Lo que estoy predicándole ahora es las consecuencias que Jesús le decía a la iglesia que iba a acontecer antes de que Él viniera inesperadamente por la iglesia. Decía así, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, cuando la persona es engañada, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona es engañada por esta cantidad de falsos profetas que hoy están sobre la tierra, acontece que el hermano pierde el amor. No es el amor del mundo el de que el Señor está hablando. La maldad sí es la maldad del mundo, pero el amor de muchos se enfriará, quiere decir el amor de la iglesia, porque nosotros estamos viendo que la maldad se ha multiplicado en el mundo, y más que nada se ha multiplicado el flagelo. Los dos flagelos estos son los que se han multiplicado, la maldad, y se ha multiplicado ese flagelo del homosexualismo y el lesbianismo, queridos hermanos. Como el enemigo, el diablo, ha introducido esos espíritus inmundos en todas estas personas que hoy están cautivas, prisioneras, por la desviación sexual en sus vidas. Yo estoy hablando de este tema casi todos los días, queridos hermanos. Entonces, por causa de los falsos profetas, el amor de muchos hermanos se ha enfriado. Ya no está el amor fraternal. Ya no hay amor entre hermanos, queridos míos. Ya no se sostiene un hermano con otro hermano. Ha llegado a tal punto el desamor entre los hermanos que ya no hay amor entre los hermanos. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el Señor se dirige a la iglesia, lo hace hacia la iglesia, queridos hermanos. Dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Hay que conocerlo al Señor, hay que tener una relación de amor con Dios. Amar a Jesucristo por sobre todas las cosas. Pero lo que está aconteciendo ahora es que los hombres aman más a la mentira, aman más al mundo y a las cosas de este mundo, aman más el engaño que les traen los falsos profetas que al mismo Señor Jesucristo. No aman al Espíritu Santo, por eso los hombres hoy dentro de la iglesia no proclaman la venida del Espíritu Santo para que llene a toda la iglesia. No se habla del bautismo del Espíritu Santo, queridos hermanos. Y para bautizar a un creyente le hacen un estudio bíblico interminable. A veces que hasta 2 años están enseñándoles. Jesucristo fue y vio cuando Juan estaba bautizando ahí en el río Jordán. Los hombres se iban arrepentidos y se bautizaban. Allí nomás. Creían la palabra que decía Juan el Bautista, que él los bautizaba para arrepentimiento, pero que venía otro detrás de él que era más poderoso que él ni siquiera encorvado podía atar la sandalia de él. Ese les bautizará con el Espíritu Santo y fuego, dice Juan. Pero haced frutos
dignos de arrepentimiento. Ese es el meollo de todas las cosas, hermanos, que no hay frutos dignos de arrepentimiento en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no proclama como proclamaba Juan el Bautista, que venía Jesús trayendo Espíritu Santo y fuego, hermanos queridos. Él los bautizará, dice, con el Espíritu Santo y fuego. Desde el principio del ministerio de Jesucristo, Juan el Bautista decía: viene uno detrás de mí que es más poderoso que mí, que yo no soy nada delante de él. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Queridos hermanos, le hago saber esto. Juan el Bautista fue el primer hombre bautizado por Jesús, aun cuando estaba en el vientre de su madre. Cuando María fue a visitar a su parienta Elizabeth, que posiblemente haya sido una tía, esta Elizabeth de María. María estaba embarazada de Jesús, y dice cuando fue a visitar a su tía, que también estaba embarazada de Juan el Bautista, dice que cuando se llegó a ella y la saludó, dice que los niños saltaron en el vientre, y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y profetizó, hizo cánticos espirituales. Allí se recibió el bautismo del Espíritu Santo a Elizabeth, y dice que por estar unido por el cordón umbilical, Juan el Bautista fue bautizado y lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, queridos hermanos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros tenemos ese poder y esa autoridad para ir y presentarlos delante de los hermanos, abrazarlos, bendecirlos y llenarlos del Espíritu Santo, que ellos reciban el Espíritu Santo, aquellos que aún no han recibido el Espíritu Santo. Pero como el amor de muchos se ha enfriado, ya no tienen interés en el Espíritu Santo, solamente se guían por la palabra escrita. Dice que es la mejor profecía. Por supuesto que es la mejor profecía, porque es la palabra que Dios dejó para que nosotros seamos guiados por ella, pero con el Espíritu Santo, hermano. Siempre y cuando nosotros hayamos hecho morir la carne por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Van entendiendo, queridos hermanos, lo que significa esperar a Jesús para ser llevado con Él a los cielos? Porque Jesús vendrá inesperadamente primero. Él estaba diciendo aquí todo lo que iba a acontecer hasta que Él viniera. Y estas cosas están pasando, queridos hermanos, pero todavía no es el tiempo, dice el Señor. Todo esto es principio de dolores. Todavía no han venido los dolores necesariamente. Todavía no estamos viviendo en persecuciones y ninguna clase de tormentos y ninguna clase de cosas que vayan a turbar nuestra estadía en esta tierra. Salvo aquellos países donde están matando a los creyentes, en Irak, en Irán, en Corea del Norte, en diferentes países que tienen dioses paganos como la India, como Pakistán, y hay muchos países del África que están matando a los creyentes y los están quemando vivos y lo están decapitando por creer en Jesucristo. En esos países está aconteciendo estas cosas, hermanos. Ya hay alguna peste, la peste del ébola, pero la peste mayor, querida hermana, la ha traído el diablo y la ha introducido en la sociedad. Porque nosotros cuando prendemos la televisión para ver cualquier programa o de entretenimiento o de noticias, lo que sea, no, lo primero que vemos es una lesbiana o un homosexual que está ahí en la pantalla. Se han inmiscuido, se han metido por todos lados, queridos hermanos. Ese espíritu inmundo ha levantado a personas, periodistas, artistas, todos esos más famosos que son, digamos, el ejemplo que siguen muchos para vivir en este mundo. No tiene que ser nuestro ejemplo, hermanos queridos, que ellos están conviviendo con estas personas. Hay artistas que se han manifestado homosexuales a los 30 años, ya cuando han estado casados con hijos, algunos a 40 años, algunos a 50 años. Y hay un evangelista, un cristiano
muy famoso que tenía una radio y televisora allí y que tiene, no sé si estará vivo o muerto, allí en Estados Unidos, la cadena más grande, era homosexual, estaba casado, tenía hijos y andaba con otros hombres, se echaba con varones. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso es lo que está aconteciendo ahora, queridos hermanos, con estos falsos profetas que se levantaron y engañan a la gente y hacen que el amor de muchos se enfríe, queridos hermanos, y la maldad se multiplica. La maldad es esta, que los espíritus inmundos han venido con este flagelo, hermanos, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y hay muchos gays que se creen que ellos son cristianos y que Jesús los quiere así como ellos están. Esa es una mentira de Satanás. Eso le hacen creer estos falsos profetas que se levantan en todas partes del mundo, queridos hermanos. Le hacen creer a los gays que ellos están bien así y que ellos van a formar parte y van a traer sus experiencias a la iglesia. Mentira del diablo. Esa mentira vino por el catolicismo y esa mentira ha venido por muchas iglesias en el mundo que han sido corrompidas por estos falsos profetas. Y eso engañan a las personas. Y esto usan a esos pobres personas que han sido poseídos por espíritus de desviación sexual. Un espíritu inmundo que ha venido y le ha desviado el sexo y le ha puesto un deseo a los hombres por otros hombres, a las mujeres por otras mujeres, y a los hombres vestirse y hacerse como mujeres. Hay muchas mujeres artistas aquí que dicen ser mujer y son hombres travestis, que son los artistas y bien lo toleran, dice Pablo. Bien se tolera ese espíritu inmundo y mentiroso. Y los hermanos que están preocupados por saber de la venida inesperada de Jesucristo no hacen nada por conocer el mundo sobrenatural de Satanás, para poder irrumpir en el mundo de Satanás y de esta manera poder sacar a esos que están en tiniebla y en oscuridad. Los hermanos no hacen nada por conocer el reino de los cielos, por saber si están en el reino de los cielos, por saber y conocer los misterios del reino de los cielos. No hacen nada los hermanos porque no tienen amor, porque están siendo engañados con esos falsos profetas. Y los pocos hermanos que se mantienen firmes tienen desconocimiento espiritual, porque hay pastores que no tienen conocimiento espiritual y no pueden predicar el reino de los cielos. Pueden hablar del reino de los cielos, pero no lo conocen. No conocen cómo echar fuera un demonio. No conocen cómo liberar a un oprimido por el diablo. No conocen cómo sanar a un enfermo. Ellos oran por la duda Jesús se acuerde y lo sane. Eso es no tener fe, queridos hermanos. No creer, como dijo Pablo. Nosotros los que creemos en Jesucristo podemos conocer el reino de los cielos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y el Señor dice, ahí le hace un corte el Señor. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego el Señor ahí está hablando de lo que va a acontecer en la segunda venida de Él. En la segunda venida, lo que va a pasar en la tribulación y lo que va a pasar en la gran tribulación, queridos hermanos. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Señor, cuando llegó hasta el versículo 36 de Mateo 24, dice así el título: la venida inesperada de Cristo. Y le dijo él a los discípulos, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca. Los hombres en aquel tiempo sabían que algo iba a acontecer porque Noé estaba preparando la barca. Los hombres de ahora también saben algo que va a acontecer porque Jesús va a venir. El arca que va a venir ahora es Jesús. Él es el arca donde nosotros debemos entrar, queridos hermanos. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en el día de Noé, dice. Como en el día antes de que terminara Noé, de entrar todos los animales. Cuando Dios introdujo todos los animales que habían de ser salvos, entonces allí comenzó, dice que Dios cerró el arca, Dios la cerró, dice. No dice que Noé cerró el arca. Dios cerró el arca y comenzó a llover por 40 días y 40 noches, abrió la ventana de los cielos, dice Dios, y envió agua y se murieron todos, queridos hermanos, todos los hombres que había en la tierra, porque se había multiplicado la maldad. Y en este momento, queridos hermanos, se ha multiplicado la maldad. De tal manera, queridos hermanos, que los hombres se echan con hombres por todos lados, que los hombres buscan hombres para tener amoríos y que las mujeres buscan mujeres para tener amoríos. Se ha corrompido, querido mío, mis hermanos, se ha corrompido este mundo en todas las naciones del mundo. Hay en muchos lugares que nos meten presos si nosotros hablamos alguna cosa mala de estos hombres que tienen ese flagelo de haberle sido cambiado el sexo. Ellos dicen que ellos nacieron con el cuerpo de hombre, pero con el interior de una mujer. Mentira sea del diablo, porque los hombres nacen hombres y las mujeres nacen mujeres. Satanás, el diablo, está trayendo ese flagelo, hermanos queridos. Esos demonios que están siendo diseminados por todo el mundo son legiones de demonios que están siendo depositados por Satanás por todo el mundo, queridos hermanos, para cambiar el sexo de los hombres, a fin de que los hombres caigan de la gracia de Dios. ¿Y qué hace la iglesia de Jesucristo? Nada, hermanos, porque no tienen conocimiento espiritual, porque no saben cómo enfrentarse. Algunos dicen que es una enfermedad ser lesbiana o ser homosexual. Mentiras de Satanás. Es un demonio que ha venido y le ha cambiado el sexo. Ese es el flagelo más grande que hay en el mundo en estos días. ¿Saben por qué hace eso Satanás? Porque él piensa que Dios va a hacer como en Sodoma y Gomorra, que va a enviar fuego del cielo y va a consumirlos a todos. Pero no va a acontecer como Satanás quiera, sino como Dios quiera. Y nosotros tenemos que conocer el mundo de las tinieblas, hermanos, para que por el poder del Espíritu Santo nosotros tengamos sabiduría y revelación para poder enfrentarnos con aquellos hombres perversos que están diseminando este evangelio corrompido por todo el mundo. Nosotros debemos conocer a los espíritus, hermanos. Si no es por el Espíritu Santo que nos da espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el conocimiento de Jesucristo. Si nosotros conocemos a Jesucristo, lo conocemos como Él es, nosotros vamos a conocer el reino de Satanás. Porque Jesús dijo claramente, yo lo voy a enviar a Pablo para que éste vaya y me sirva y saque de las tinieblas a aquellos que están en las tinieblas y lo traiga a la luz de mi reino, dijo Jesús. Porque Jesús tiene un reino que es de luz, hermanos queridos, y el diablo tiene un reino de las tinieblas. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, nosotros conocemos el reino de las tinieblas todavía. Y está pasando en estos días como en los días de Noé antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, decía Jesús, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entra en el arca.
Él se está refiriendo aquí a la iglesia de Jesucristo, que se cree que la comida y la bebida es el reino de los cielos. No, queridos hermanos, el reino de los cielos es un reino espiritual. No es comida ni bebida, no es casamiento ni fiesta en las iglesias como hacen hoy en día, hermanos. Hoy en día están en las iglesias haciendo fiestas mundanas. Ya no se practica más la fiesta del ágape. Bendito, queridos hermanos, porque los hombres no tienen amor fraternal uno con otro. Y dice el Señor en el versículo 39 del 24 de Mateo, y no entendieron, como hoy en día los hermanos no entienden y no entran en el reino de los cielos, porque no tienen entendimiento espiritual, hermanos, porque el reino de los cielos es espiritual y solamente los espirituales son los que van a volar con el Señor, queridos hermanos. Ya vamos a llegar hasta ese tema. Y no entendieron, dice Jesús. No entienden los hermanos cómo es el reino de los cielos. No entienden cómo es que debemos vivir en el reino de los cielos. No entran en el reino de los cielos porque es espiritual. Hay muy pocos, dice Jesús, que encuentran la puerta angosta. Hay muy pocos que la encuentran y entran por ella, porque la ven tan angosta que piensan que no van a pasar, pero hay que esforzarse, hermano, por entrar, aunque sea de costado por la puerta angosta, porque angosta es la puerta, dijo Jesús, y estrecho el camino que lleva a la vida. Esa vida, hermanos queridos, es cuando venga Jesús a buscar a la iglesia. Los que tengan vida van a ir con ellos a los cielos. Pero aquellos que estén sin vida, aquellos que no estén espiritualmente alerta, porque aquí no se trata de cuánto dinero yo tengo, de cuánto bienes tengo, de cuánta posición tengo, de cómo soy visto en la tierra. Se trata específicamente, queridos hermanos, del entendimiento espiritual. Hay muchos hermanos que se van a quedar cuando venga Jesús porque no entendieron. Va a pasar lo mismo que pasó con Moisés. Solamente Moisés, sus hijos y sus nueras fueron los que agradaron a Dios en aquel tiempo. Y había multitudes de hombres en todo el mundo, queridos hermanos. Y en aquellos tiempos también se había multiplicado la maldad, de tal manera que a Dios no le quedó otra cosa que hacer que traer un diluvio y matarlos a todos. De tal manera se había corrompido la parte espiritual, porque los hombres no entendieron, como dice Jesús, la parte espiritual de Dios. Entonces dice que a los ángeles del cielo, en Génesis 6, queridos hermanos, tomaban fisonomía humana y buscaban a las hijas de los hombres, los hijos de Satanás, los ángeles caídos, tomaban forma humana, tomaban a las mujeres, la hija de los hombres, y le engendraban hijos y nacían gigantes. Esos hijos engendrados por los ángeles caídos, en Génesis 6, el que lea entienda, dice Jesús, no se puede entender la escritura si no es espiritualmente. Los ángeles tomaban forma humana, como lo pueden hacer ahora, y entraban y conocían, dice, a las mujeres, tenían relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y les nacían gigantes, y estos gigantes poblaron toda la tierra, y hacían toda clase de escultura para agradar a Satanás su padre, como por ejemplo las estatuas que están en las islas de Pascua, las pirámides y cuantas cosas más que el hombre todavía no entiende cómo se hicieron esas cosas. Se necesita tener, dice, 20 metros de altura para levantar una piedra de esta. Eso lo hacían los gigantes en aquel tiempo y perduró hasta ahora, y muchos van de paseo a esos lugares para ver esas esculturas demoníacas. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Como dice Jesús, y no entendieron, dice.
No entendieron los que estaban en aquel tiempo en Génesis 6. Se multiplicó la maldad de tal manera que los ángeles no guardaron su compostura. Tomaron una forma humana de varón y tomaban a las mujeres, a las hijas de los hombres, para mantener relaciones sexuales y así engendraban esos gigantes. ¿Quién era el que engendraba? ¿Quién les daba espíritu de vida a esos gigantes? Satanás, el diablo. No era Dios, queridos hermanos. Por eso Dios los borró de la tierra. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Dice que no entendieron, queridos hermanos. Mi alma te alaba, Jesús. Santo, santo es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. No entendieron, dice Jesús. Porque no entendieron, ninguno fue salvo en aquel tiempo. Nadie agradaba a Dios en el tiempo de Génesis, cuando Dios se propuso en su corazón destruir a todo ser viviente. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero dice que él buscando vio y le agradó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Ahora se distorsionan haciendo películas que no tienen nada que ver con lo que pasó en Génesis 6, queridos hermanos. El arca de Noé. Distorsiona, son hombres perversos y malos que están puestos por Satanás, el diablo, para engañar a los hombres de la tierra y mantenerlos sin entendimiento espiritual. Y no entendieron, dice Jesús. No pudieron ver que se venía la ira de Dios sobre ellos. Y así está pasando ahora, queridos hermanos. ¿Cuántos ministros de Dios pueden entender este flagelo que está aconteciendo ahora? La maldad se multiplicó y Satanás ha diseminado ese espíritu de desviación sexual sobre toda la tierra, hermano, porque se ha manifestado sobre toda la tierra. Lo que quiere Dios, el diablo, es que Dios destruya a todas estas personas. Pero no va a ser como el diablo quiere, sino como Dios quiera, querido hermano. Así será también, dice. No entendieron hasta que vino el diluvio. Y ahora los hombres no van a entender hasta que venga Jesús. Debemos saber, hermano, y conocer a Jesús personalmente. Pedirle al Espíritu Santo que nos bautice, nos llene con su entendimiento, que nos guíe como iglesia y que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos conocer el reino de los cielos, podamos conocer las tinieblas y ahí poder ir nosotros y rescatarlos, como hacía Pablo, de las tinieblas y los traía a la luz de Jesucristo. Esa es la comisión que nosotros tenemos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. El reino de los cielos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que guía en el cielo, en el reino de los cielos, es el Espíritu Santo. Perdonen, hermanos, 2 horas hablando y ya algunas palabras se me traban. Y no entendieron, dice Jesús, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a acontecer, queridos hermanos, cuando Jesucristo venga, cuando Él lleve una parte de su iglesia y se queden los demás aquí en la tierra, que van a saber que Jesús vino y llevó una parte, porque van a desaparecer al menos 1.500 millones de personas, de creyentes espirituales, y va a quedar otro remanente igual de 1.500 millones, digo yo ese número, en la tierra, que son creyentes pero no eran espirituales al 100% como quiere Dios, sino que eran a medias. Bendito sea, eran insensatos, como decía el hermano Gigi Ávila, insensatos. El reino de los cielos
Se ha acercado y viene pronto, decía. Salid del medio de ellos. Y se los llevó a todos, dice. El agua los mató a todos, queridos hermanos. Muchas veces vemos nosotros que hay una furia en la tierra con respecto a todas las cosas que acontecen, terremotos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Les voy a poner un poco de música, hermanos queridos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.